Continuamos en este noticiero. Los empleados del Congreso fueron sorprendidos cuando la Contraloría General de Cuentas solicitó que por unidades se reunieran para verificar que todos los contratados se encontraran en sus puestos de trabajo y así identificar posibles plazas fantasmas. Esta revisión se realizó en los diferentes edificios en los cuales funcionan las oficinas del Congreso. El Sindicato de Trabajadores dijo estar tranquilo de las diligencias, pues aseguran que dentro de la organización no hay ninguna persona afiliada que no llegue a laborar. Y a través de un amparo, el partido Movimiento Nueva República busca que el Tribunal Supremo Electoral postergue las elecciones, en que el Congreso apruebe reformar la ley electoral y de partidos políticos. La Corte de Constitucionalidad ya ha dado trámite para que avance este amparo y esta semana podría darse una resolución al respecto. MNR considera que se debe priorizar la democracia sobre la legalidad, al referirse a los cambios de fechas para las próximas elecciones generales. Organizaciones sociales piden al Tribunal Supremo Electoral hacer uso de las herramientas legales para prohibir la inscripción de candidatos con señalamientos y en otros casos procesos abiertos de corrupción, incrementando la presión al ente electoral para limpiar el sistema. La sociedad civil no está conforme de que el finiquito sea garantía de inscribir a funcionarios probos y apelan al registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral a aprobar candidaturas tomando en cuenta la coyuntura. Cuando hablamos de la idoneidad, la honradez y la capacidad, no necesariamente el finiquito, que es el que está de moda, es el único documento que decir que una persona es idónea, capaz y honrada. El tema en cuanto a señalamientos hacia alguna persona, pero sin la debida comprobación de los hechos o el debido final de un proceso ya establecido, es un tema que no pasa por el Tribunal Supremo Electoral. Los grupos sociales exigen que se hagan interpretaciones políticas y que se tome como base el artículo 113 constitucional que demanda honestidad, idoneidad y capacidad para los aspirantes a cargos públicos. La depuración de la clase política y la lucha contra la corrupción. El Tribunal Supremo Electoral tiene en sus manos una gran oportunidad o de sumarse a este clamor popular que exige una lucha contra la corrupción, o de quedarse por un lado siendo espectadores y esperando a que todas estas personas se inscriban, a pesar de que es de conocimiento público que están ligados a la corrupción, inscribirlos y ser cómplices de la corrupción en Guatemala. Por su parte, el órgano electoral analiza el mecanismo para atender la demanda de sectores sociales. Por unas elecciones en paz, Carolina Leverón y Luisa Che. A su vez, el alcalde de Misco, Otto Pérez Leal, quedó oficialmente inscrito como candidato a la comuna en busca de su reelección. Entre la planilla de la Corporación Municipal como concejal 10 figura Alba Ileana Velázquez, empleada de la Municipalidad de Misco, que meses atrás protagonizó una revuelta en las afueras del Congreso, en una manifestación que se tornó violenta, donde fueron agredidos algunos diputados. En esa manifestación, fotografías circularon de la empleada de la comuna de Misco, mientras el alcalde indicó que se encontraba en su periodo de vacaciones. Sin embargo, hoy en horario laboral, Velázquez se encontraba entre el grupo de miembros del partido que esperaban la entrega de credenciales a Pérez Leal. La ley electoral señala que empleados y funcionarios públicos no podrán ausentarse de sus tareas para favorecer a un partido político. El Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se inicie el proceso de antejuicio contra el candidato presidencial Mario Estrada, tras recibir una denuncia hecha por un ciudadano particular por la supuesta entrega de cupones canjeables en láminas y cemento en Misco. En el vale figuran el candidato Luis Rivera, así como el presidenciable de la Unión del Cambio Nacional. Consultado, Estrada señaló que se trataba de un montaje y que desvanecerán la solicitud del antejuicio presentando pruebas. En cuanto a las grandes probabilidades, entonces lo que hace falta acá es de que realmente actúe. Ahora conoceremos las aspiraciones del candidato a la presidencia por el Partido de Avanzada Nacional, Juan Gutiérrez, y más detalles sobre su estrategia de campaña y su proyección para llegar a la presidencia. Suseli Contreras conversó con el candidato del PAN.
En esta contienda electoral, ¿quién considera usted que es su competencia directa para las próximas elecciones a la presidencia de la República? Todos somos competencia, todos estamos aspirando al mismo cargo. Obviamente el contendiente principal es el que va más adelante en las encuestas, que es a quien hay que ganarle, porque al final de cuentas solo hay un ganador. Esta campaña tan gráfica, las ratas y el hacha de carnicero, ¿era tan necesaria utilizarla? Aquí ha habido muertos, han muerto 17 personas por el escándalo de Leaks. Una señora de 70 años falleció hace poco más de una semana al ser trasladada de un hospital a otro por culpa de la corrupción. Y por eso es que nosotros nos hemos ido a esa situación dramática, si se quiere decir así, y gráfica, porque no podemos trivializar algo que es tan grave. ¿Qué puede ser más feo? Para mí, permítanme que les diga, pero el carnicero cortando la carne o las ratas caminando en la cocina no son nada comparado a lo horrible de los 5,000 niños que mueren cada año en Guatemala por culpa de la corrupción. Candidato, ¿usted se ve dentro de los primeros puestos en esta contienda electoral? Todos los candidatos tenemos la aspiración de ganar las elecciones. Habrá algunos tal vez que solo lo hacen porque es negocio para ellos, porque sabemos que desafortunadamente la política es muy de negocio. Guatemala no es así para nosotros, lo estamos tomando muy en serio. ¿Considera usted que podría ser el próximo presidente de Guatemala? Para eso estoy trabajando, tengo mucha confianza y fe de que los guatemaltecos lo van a ver así. Hemos trabajado con nuestro equipo científico porque la política es ciencia y es arte. El arte es cómo se dicen las cosas, la ciencia es qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que decir y qué problemas hay que resolver y cómo. Y el equipo técnico nuestro hace evaluaciones muy profundas, hacemos estudios profundos de opinión y sabemos muy bien la posición en la que cada uno está. Las encuestas que se publican normalmente, lamentablemente, son encuestas a veces manipuladas, a veces son totalmente falsas y otras veces simplemente no fueron hechas en las bases correctas en lo que es la selección de la muestra. Bueno, en este bloque de noticias hemos visto toda esta propuesta electoral que a los guatemaltecos los tiene un poco, que no sé qué palabra usar correctamente, pero tal vez un poco desilusionados, un poco apáticos hacia el tema de las próximas elecciones, porque de alguna manera hay una sombra ahí de corrupción dentro de esta misma oferta que se viene. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede analizar esto? ¿Cómo podemos investigar el tema de la corrupción y las organizaciones criminales, por ejemplo? No, pues ya hay una serie de protocolos que básicamente con Vortex como entidad hemos aplicado en muchos países de América Latina, de Europa del Este, en África, que nos permite recoger información judicial, trabajar casi siempre con información judicial, información de prensa, traducir esa información, se aplican unos protocolos, unas metodologías ya aplicadas, tradicionales del análisis de redes sociales, y gracias a eso entonces es posible entender la estructura. Lamentablemente esa es una tarea que no se hace, que debería hacerse, pero no se hace por parte ni de la sociedad civil organizada ni por parte de los entes de investigación. Pero es una tarea indispensable para poder entender quién está conectado con quién. Es decir, cuando yo les digo a ustedes que una red criminal no solamente está conformada por criminales, sino por actores políticos, por funcionarios públicos y por actores privados, es porque hemos podido analizar estructuras en varios países, en muchos países, y en esas estructuras aparece actuando de manera decisiva muchas veces un alcalde o un gobernador. Pero entonces es en términos empíricos, es decir, es posible ver el dibujo de esas estructuras que representan una complejidad gigantesca, pero que es una tarea que debe hacerse para poder entenderse quién está conectado con quién y quién está operando con quién pues en medio de este caos de corrupción. Y me atrevo a preguntarle, en algún momento, por cuestión de utilidad, en el momento que estamos viviendo como Guatemala, ¿ustedes van a poner algún tipo de análisis y resultados de esos análisis en Guatemala, si es que ya tuviesen alguno, y lo pondrían al alcance de la... Por ejemplo, decir sí, en algunos de los momentos se tendría acceso a eso? Claro, sí, claro, por supuesto. Bueno, de hecho, hay que decirlo, la CICIG tiene unas metodologías bastante avanzadas, bastante útiles, y entre otras cosas eso es lo que les ha permitido entender y desenmascarar todas esas estructuras que han venido abordando. Entonces, por supuesto, con la CICIG hemos sido pues, muy cercanos, y claro, y la utilidad de todas estas herramientas, de cualquier herramienta de investigación, tiene que redundar es en eso, en poder proporcionar esa información y proporcionar todas estas posibilidades pues, a la sociedad en general. Y tengo que preguntarlo, ¿tiene algún dato de los que están participando en este momento aquí en Guatemala?
No, en este momento no estamos... No, eso es lo que yo no me esperaba. A ver. En este momento no estamos aplicando metodologías. ¿Piensan hacerlo? Sí, la idea... Cuando tengan los resultados, Guatevisión es, por supuesto, usted bienvenido. Bueno, fantástico. Por favor. Así será, por supuesto. Gracias. Vamos a un corte. Una pausa comercial. Volvemos, quédese en nuestra señal. Nuevas manifestaciones se preparan para el sábado en demanda de la renuncia de Otto Pérez. Con esto regresamos.